4 dice así: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los escogidos. Comenzaremos diciendo que todo el capítulo 24 de Mateo es una colección de profecías relacionadas con el tiempo del fin. Antes de la venida de Cristo, habrán terremotos, pestilencias, guerras, rumores de guerras, cataclismos, violencia entre los hombres, inmoralidad desenfrenada, en fin. Si analizáramos una a una todas estas profecías, veríamos que todas se han cumplido o se están cumpliendo al pie de la letra. Pero en esta ocasión solo veremos la profecía del versículo 24 que anuncia la aparición de falsos cristos. Estos profetas y personas que se dicen ser el Cristo son un cumplimiento de la profecía. Pero el asunto va más allá de personajes delirantes o de aprovechadores que se benefician con la credulidad, el fanatismo o la falta de información del pueblo. Cuando Jesús habló de falsos cristos, dijo que estos harían grandes señales y prodigios de tal manera que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, esto es algo serio. Los escogidos no serían fácilmente engañados por una curación milagrosa o simplemente porque alguien dice que es el Jesús reencarnado. No. Si gente esclarecida va a ser víctima del engaño, es porque el asunto es mucho más complicado de lo que se imagina. La palabra clave aquí es engaño. De acuerdo con la declaración de Jesús, en los tiempos finales se preparará un engaño tan bien armado que afectará inclusive a los escogidos. ¿Quién estará por detrás de este engaño y cómo sucederá esto? La Biblia trae la información necesaria. Dios no podría haber dejado sin orientación a las personas sinceras que buscan la verdad. En el libro de Apocalipsis encontramos que el autor del engaño maestro de los últimos tiempos será el mismo que en el principio arrastró a una tercera parte de los ángeles del cielo, usando la seducción y la mentira. El mismo que engañó también a Eva, Adán, usando la seducción y la mentira. San Juan lo describe de la siguiente manera en Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nota que una de las características de este personaje maligno es que engaña al mundo entero. Su especialidad es el engaño. Él no obliga a las personas a hacer algo que no desean. Las personas lo siguen porque quieren. Las personas creen lo que él enseña. Están convencidas que él tiene la razón. Ahora, el instrumento que este personaje usa para llevar a las multitudes a seguirlo voluntariamente es la seducción y la mentira, el engaño. El Señor Jesús describió a este engañador en San Juan capítulo 8, versículo 44, y lo describe como alguien que no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira, querido, la última batalla de los siglos será entre la realidad y la ficción, entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Y el campo de batalla será el corazón humano. Este enemigo mentiroso por naturaleza tratará de engañar al mayor número de personas en los días finales, inclusive a los más preparados, a los escogidos, dijo el propio Señor Jesucristo. Para lograrlo naturalmente no se presentará como es, porque si se presentara como el enemigo, como el diablo, pues nadie iría con él. El apóstol Pablo dice que el enemigo vendrá camuflado como ángel de luz. Será un personaje espiritual, religioso, obrador de señales y prodigios. De otro modo, los escogidos nunca caerían en sus artimañas. El apóstol Pablo describe la manera como actuará el engañador en los días finales. Mira lo que dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Mira, Pablo está diciendo que Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este texto es clave para entender el asunto. San Pablo afirma que el Señor Jesús no vendrá antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿A quién se refiere el apóstol? ¿De qué apostasía habla y cuándo sucederá esto? El propio Pablo menciona otras características de este hombre de pecado, entre comillas. Dice que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Pero se levanta contra Dios de una forma interesante, extraña. Se opone, entre comillas, sin oponerse. Quiere decir, no habla contra Dios, sino que se disfraza, se hace pasar por Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios, pero no es Dios. Infelizmente las multitudes le creen, le siguen y aceptan lo que le enseña. Y al hacerlo, lógicamente, caen en la apostasía. Ahora mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Conoces en nuestros días algún poder religioso que se atribuya poderes divinos? ¿Has visto alguna institución religiosa que pretenda tener o considere que tiene autoridad suficiente para, digamos, cambiar lo que está escrito en la palabra de Dios? Mira, amigo, esto es preocupante. El día que tú veas que un ser humano se siente en un trono y se haga pasar por representante de Dios, puedes saber que es parte del cumplimiento de la profecía bíblica. Y esto puede ser doloroso, pero esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 15, que la hora de su retorno estaría próxima cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y entre paréntesis dice, el que lee, entienda. Esta expresión, el que lee, entienda, ¿por qué está entre paréntesis? Quiere decir que no todos entenderán. No todos entenderán lo que está escrito. Y si una persona va a entender o no va a entender, pues va a depender de la actitud con que la persona busque la verdad. Dios solo se revela a los que lo buscan con sinceridad y con humildad de corazón. ¿Y de qué abominación desoladora habló el profeta Daniel? Pues para saberlo necesitamos ir al libro de Daniel. Él, como lo vimos en la lección de la semana pasada, había mencionado a un poder religioso que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará mudar los tiempos y la ley. Un poder que se engrandeció hasta el ejército del cielo y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Observa que este poder religioso, querido, en algún momento de la historia intentaría mudar los tiempos y la ley y echaría por tierra la verdad. ¿Por qué tiene tanta rabia contra la verdad? Porque por detrás de este poder está el padre de la mentira. La verdad y la mentira son como la luz y la oscuridad no pueden andar juntas. El enemigo de Dios inventaría una ley falsa, modificada, para llevar la atención de las personas lejos de la ley verdadera. Y todo esto usando sus armas preferidas, el engaño y la seducción. Ahora, aquí, la palabra engaño es la palabra clave. El diccionario define engaño de esta forma: dar a la mentira apariencia de verdad, inducir a otro a creer y tener por cierto lo que no lo es. El engaño te conduce al error, te extravía.
En el capítulo 24 de San Mateo, Jesús repite la advertencia contra el engaño 4 veces. Tal vez porque el engaño será el instrumento más poderoso del enemigo en los últimos tiempos. El apóstol Pablo continúa la explicación de este hombre de pecado, entre comillas, diciendo en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 al 13, que sus seguidores, los seguidores de este poder, se perderían. ¿Y por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. ¿Observaste la importancia que el apóstol le da a la verdad? En el fin de los tiempos, habrá gente que se perderá porque no recibió la verdad. Ellos prefirieron creer en la mentira. Ahora, sería muy soberbio de mi parte decir esta es la verdad o esta es la mentira. Tú tienes la palabra de Dios abierta. Tú puedes comprobar en la palabra de Dios lo que está escrito. Puedes leer lo que dijo Daniel, puedes leer lo que dijo Jesús y puedes leer lo que dijo Pablo. Y vas a concluir que hay un poder religioso que trata de llevar a los hombres para un camino diferente del camino de la verdad bíblica. Y esto es preocupante. A estas alturas conviene hacerse la pregunta, ¿de qué verdad habla Pablo? Esta es la segunda parte del estudio. ¿Dónde está esa verdad? Pues Jesús respondió esa pregunta muchos siglos atrás. Al orar en favor de sus discípulos, dijo lo que está en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Sabes, mi amigo querido, hay momentos en los cuales es preciso parar y pensar. Confrontarse con la verdad puede ser doloroso, porque la verdad siempre es un mundo de posibilidades que lleva hacia lo desconocido. Y eso provoca miedo. Pero ya imaginaste qué hubiera ocurrido si Isaac Newton, no hubiera querido saber la verdad. Cuando una manzana le cayó en la cabeza, si él no hubiera querido pensar por qué la manzana cayó. ¿Qué hubiera pasado si Cristóbal Colón no hubiera un día decidido partir rumbo a lo desconocido para descubrir América? La Biblia afirma que infelizmente en los días previos a la venida de Cristo habrá mucha gente sincera, pero que preferirá vivir en la mentira. Tal vez eso sea más cómodo y menos doloroso. Las personas a veces actúan como el paciente que sabe que está con cáncer y prefiere que el médico no se lo diga, esperando que el hecho de ignorar la verdad puede disminuir la gravedad de su realidad. Veamos ahora la advertencia, porque al comienzo de este estudio dije que tendríamos una profecía, y esa profecía es el aparecimiento de un poder que engañaría a mucha gente, y ahora viene la advertencia. Esta es la cuarta parte de la lección. Después de su discurso de Mateo 24, donde está la profecía, Jesús habla en Mateo 25 de cómo debemos estar preparados para este gran evento. Aquí se menciona la parábola de las 10 vírgenes. El término vírgenes sugiere que representan a los que profesan ser cristianos y que no se dejan engañar por el enemigo. En esta parábola las vírgenes se duermen a pesar de la advertencia del maestro de que deberían estar vigilando. Cristo ya había dicho que ellas deberían mantenerse despiertas para no ser sorprendidas cuando el esposo llegara. Las 10 vírgenes tenían lámparas y todas salieron al encuentro del novio, lo que significa que todas estaban esperando la venida. Pero hubo un retraso. El esposo se atrasó, el novio se atrasó y ellas se durmieron. De repente, en la oscuridad de la noche, todas se despertaron. Venía el novio. Las vírgenes insensatas se sobresaltaron. La llegada del novio las encontró desprevenidas. ¿Por qué? Una versión dice que nuestras lámparas se apagaron, Mateo 25:8. Otras versiones, fieles al original griego, dicen que las lámparas se están apagando. Quiere decir, todavía había una llama parpadeante,
Todavía tenían un poco de aceite, pero no lo suficiente como para estar preparadas para encontrarse con el esposo. Entonces, ¿cuál es el problema? Estas vírgenes representan a los cristianos que esperan que Cristo regrese, pero tienen una experiencia superficial con Él. Tienen un poco de aceite todavía. El Espíritu obra de algún modo en su vida, pero es solo un parpadeo. Estos cristianos están satisfechos con poco cuando necesitan mucho. En los últimos días, antes de la venida de Cristo, pues, aún conociendo la verdad, habrá muchos cristianos que están dormitando, no están despiertos, no están vigilantes y serán sorprendidos por la venida de Cristo. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de la forma como debemos usar los talentos. En el capítulo 25 de Mateos encontramos esta segunda parábola. El Señor distribuye talentos a sus siervos. Lo hace de acuerdo a la capacidad de cada uno y cuando regresa, cobra de cada uno de acuerdo a lo que les confió. Hay varias lecciones en esta parábola, pero la principal es que la mejor manera de esperar